Continuamos con el Simposio de Investigación de Ingeniería 2023 del Tecnológico Superior de Jalisco, en su tercer día de actividades. La siguiente ponencia tiene por nombre Caracterización de la fauna edáfica asociada al cultivo de agave azul, agave tequiliana Weber, bajo dos sistemas de manejo en el municipio de Arandas, Jalisco. El ponente es el doctor César Salvador Magaña Martínez, docente investigador de la Unidad Académica Arandas. Me voy a permitir dar una breve reseña del doctor. Doctor es biólogo y doctor en ciencias biológicas por parte de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en fauna silvestre, enfocada en entomología, con amplia experiencia en estudios de impacto ambiental. Desde el año 2019 trabaja en el Tecnológico Superior de Jalisco, Campus Arandas, como profesor investigador, y aparte de la plantilla de docentes de las carreras de Ingeniería Ambiental, Industrias Alimentarias, Innovación Agrícola Sustentable. Dentro de esta parte, a la fecha ha impartido 35 cursos para estas carreras, teniendo también funciones de asesor de residencias profesionales, director de proyectos de tesis, evaluador de protocolos de proyectos, revisor y miembro de comités científicos para proyectos y simposios dentro del Tecnológico Superior de Jalisco. En lo que respecta a la investigación, tiene 4 artículos publicados en revistas indexadas con factor de impacto, 3 como primer autor y 1 como coautor. Ha enviado y presentado trabajos en extenso en congresos y simposios nacionales. Desde hace más de un año, ha sometido y se le aprobaron proyectos de investigación en la Convocatoria Estatal de Proyectos de Investigación e Innovación del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, de los cuales ha obtenido resultados para presentar en simposios y actualmente está realizando el análisis de datos del último proyecto, del cual trabaja para escribir y publicar al menos 2 artículos científicos. Bienvenido, doctor. Tiene 20 minutos para realizar su presentación. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Gracias por la presentación. Y bueno, voy a compartir la pantalla de una vez. Si hay algún problema, me lo hacen saber, por favor. A ver, ahí ya se ve. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, nada más que falta de manera individual la diapositiva. Ok, pero sí se ve todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ya mencionaron el título del trabajo, un trabajo realizado ya va por el segundo año, en colaboración con la doctora Laura Pérez Valencia, ambos de aquí del Tecnológico de Arandas, y con el doctor William David Rodríguez del CUCBA UDG y el doctor Benjamín Hernández Márquez del Instituto Tecnológico Tlajomulco. Y bueno, este es un trabajo que ya se viene trabajando desde el año pasado, en el que también con gusto se presentaron esos primeros datos enfocados sobre todo a los análisis del suelo. Ahorita va enfocado más a la cuestión de fauna y bueno, la intención es terminar justamente este año los análisis, lo que nos falta de la cuestión de los bichos, de la diversidad y posteriormente dar a conocer. Y bueno, una pequeña introducción sobre la concientización sobre este recurso tan importante del suelo, en el que, a ver, perdón. Doctor, perdón, no hubo cambio de... No, a ver. Déjenme ver. A ver, ahora sí ya se ve bien la diapositiva. Sí, ya. Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, donde me quedé, el suelo es uno de los recursos más importantes que tenemos en el mundo. Forma parte justamente de la corteza terrestre. Y como nosotros le vemos la importancia para utilizar el suelo para la producción de nuestros alimentos, no la fábrica donde vienen la mayoría de nuestros alimentos, tanto directa como indirectamente, como por ejemplo los forrajes que se cultivan para darle de comer a los animales de engorda que posteriormente los utilizamos, pero el suelo va más allá, o sea, es una parte vital para que la gran cantidad de ecosistemas que forman parte de él
se beneficien y se lleven a cabo esas funciones biológicas y que a su vez nos produzcan a nosotros justamente esos valores o esos recursos ambientales que posteriormente los vamos a utilizar. Entonces, un suelo en buen estado, desde nuestro punto de vista, es aquel que bajo ciertos análisis posee tanto los macro como los micronutrientes adecuados y en cantidades suficientes para que las plantas o lo que sembremos los aprovechen y crezcan de la manera adecuada y produzcan lo que necesitamos. También un suelo en buen estado se considera aquel que tiene una muy buena estructura para que guarde la cantidad de humedad adecuada y que justamente las raíces de las plantas lo aprovechen para su crecimiento, sobre todo en épocas secas, esa poca humedad que se absorbe del ambiente es lo poquito que las plantas aprovechan. Entonces, un suelo sano así se considera. Entonces, la mayoría de las veces cuando se hace un análisis de suelo, las propiedades físicas y químicas que ya mencioné ahorita, que es textura, porosidad, macro, micronutriente, la disponibilidad, son las que se consideran para que el suelo nos provee o nosotros lo consideremos que está bien, que nosotros lo podemos utilizar, que podemos explotar ese recurso. Pero básicamente lo que por lo general se deja de lado son las propiedades biológicas, que es justamente el contenido de materia orgánica, la actividad biológica, la presencia de humus, que es toda esa parte de degradación de los nutrientes, a formas más sencillas que las raíces de las plantas aprovechan o absorben de una manera más fácil. Y justamente la parte importante es la biodiversidad, la fauna, la vida que hay en él, que justamente aunque nosotros no lo veamos, debajo de nuestros pies, todos los días, a cualquier hora, llevan a cabo sus actividades y sus funciones trabajando en conjunto o individualmente, siendo parte vital para el funcionamiento del suelo. Si ellos no transforman justamente la materia orgánica, no transforman los nutrientes o la disponibilidad, las raíces de las plantas no los van a absorber de adecuada manera. Entonces, aunque nosotros no lo veamos, debajo de nuestros pies ellos están trabajando para que nosotros justamente veamos lo de arriba, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la biota del suelo? ¿Qué es la parte que nosotros estamos trabajando? Bueno, la biota del suelo son los organismos que pasan, ya sea una parte o toda su parte, todo su ciclo, dentro de ese mismo, ya sea en la parte superficial o a pocos centímetros de profundidad. ¿Por qué son tan importantes? Fíjense bien, llegan a ocupar más de la cuarta parte de la biodiversidad que conocemos del planeta. Fuera de los mamíferos, anfibios, reptiles, aves que conocemos, de esa diversidad que nosotros conocemos de planta, la gran diversidad de abundancia se la lleva justamente la biodiversidad del suelo. Y para que quede un poquito un dato, tan solo de este grupo que son los colémolos, en un solo metro cuadrado de suelo bueno, se pueden llegar a encontrar de 2,000 a 30,000 individuos en ese solo metro cuadrado. Entonces, imagínense la gran cantidad de individuos que podemos encontrar en un suelo fértil, en un suelo bueno, de los demás bichos. Y solamente aquí me estoy enfocando a este grupito que ahorita lo vamos a ver. Entonces, un gramo de suelo contiene millones de organismos, desde los vertebrados, desde los más grandes, pasando por los insectos que todavía llegamos a ver a simple vista, pero los que ya inclusive ya no vemos, como los hongos, las bacterias, nematodos, ácaros. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Pero no por ser de un tamaño tan pequeño, no quiere decir que la gran cantidad de funciones que lleven a cabo dejan de ser importantes. Al contrario, la gran cantidad de organismos que habitan, de estos bichitos que habitan en el suelo, les confiere justamente esa importancia, porque participan en todos los procesos de degradación y transformación de la materia orgánica. Desde el primer eslabón, que vienen siendo las bacterias y los hongos, que son los primeros que empiezan a colonizar y a transformar la materia orgánica, pasando por los grupos de siguiente tamaño, que se alimentan de ellos, desechan las sustancias que ya no aprovechan, o sea, defecan como tal, y otros mismos los aprovechan y compostean esa materia orgánica. Entonces mejoran la estructura, ¿ok? Otros organismos como las hormigas, que hacen y que cavan, que tienen sus hormigueros, todas esas galerías que fabricaron o que hay abajo de nuestros pies, facilitan la aireación y la oxigenación del suelo, facilita que entre humedad, facilita que justamente se lleven a cabo intercambios gaseosos. Entonces, es otro grupo que aunque indirectamente no se está alimentando el suelo, pero básicamente por el hecho que vive ahí y transforma ese ambiente, ayuda al suelo. Y bueno,
Así como ya han visto que la diferente talla de animales o la biota del suelo también se ha utilizado para diferenciarlas y para darle una clasificación. Y de acuerdo a esa talla, los grupos se clasifican en los siguientes. Los primeros, que vendrían siendo los más pequeños, la parte microscópica, que serían los representantes mayoritarios, que se cuentan por millones, contempla organismos desde acuáticos que pueden vivir en pequeñas charcas o pequeñas acumulaciones de humedad, de agua que puede haber. Son menores a 2 milímetros de tamaño, y encontramos desde hongos, bacterias, algunos protozoarios, nemátodos, o los famosos ositos de agua, los tardígrados, en las que inclusive muchos dicen que son de los primeros seres, o no son seres terrestres, por la capacidad que tienen de adaptarse a ambientes inclusive muy extremos. Los siguientes ya viene siendo la mesofauna. Agrupa individuos hasta de 4 milímetros de longitud. Sí se pueden llegar a ver a simple vista con un ojo entrenado. Viven en la hojarasca o los primeros centímetros del suelo, que tenemos desde los colémbolos, proturos, dicluros, algunos que le llaman piojos del suelo, pulgas del suelo, los trips o ácaros de vida libre. No nomás tenemos los ácaros de la cama, tenemos una gran cantidad de especies de ácaros de vida libre, que justamente tanto depredadores como composteadores de materia orgánica. La siguiente viene siendo la macrofauna, ya compuesta por invertebrados que ya podemos ver justamente a simple vista. Aquí tenemos algunos desde los más repulsivos, como vienen siendo lombrices, algunos babosas o caracoles, las famosas cochinillas, los 100 pies, 1000 pies, hormigas y escarabajos, tanto en etapa de larva como en etapa de adulto. Pero si se fijan, estos ya los vemos a simple vista. Son mucho más evidentes, sobre todo en época de lluvias. Y la mayoría de ellos, pues justamente construye sus galerías o sus lugares para vivir justamente debajo del suelo, unos pequeños centímetros. Y bueno, la última parte, que es la megafauna, que justamente, bueno, dejamos fuera en este estudio, nos enfocamos en ello, pero bueno, la mayoría de ellos pues son los más representativos, los que más conocemos, los más carismáticos, ¿no? Desde los topos, ratones, tuzas, algunos reptiles o anfibios, pero ellos justamente viven o también hacen sus galerías, y justamente también ellos trabajan. A lo mejor no compostean la materia orgánica como los que ya mencioné arriba, pero justamente también las deposiciones fecales que ellos depositan una vez que se alimentaron, los otros la van a aprovechar y transformar, ¿sale? Entonces ellos también son parte de la fauna del suelo. Ahora bien, una vez que ya tenemos esa parte introductoria de lo que viene siendo la fauna del suelo, la biota del suelo, vamos a enfocarnos justamente a la parte del trabajo. Bueno, los suelos de aquí de la región, de aquí de Arandas o la zona altos, los consideramos suelos muy productivos, muy buenos. O sea, dado que se llevan a cabo actividades tanto agrícolas como ganaderas. Los que conocemos esta parte, pues hemos visto la gran cantidad de cultivos que se llevan a cabo. No solamente el agave, o sea, se siembran hortalizas, maíz, más actualmente las berries, sobre todo, que están entrando muy, muy duro de lleno aquí al mercado y se cultivan en los suelos de la región. Bueno, es un cultivo más nuevo, pero el aguacate, que justamente también se ha usado. ¿Qué más tenemos en la región? Pues he visto yo duraznos, cítricos, una gran cantidad de cítricos. Por lo tanto, tenemos suelos muy fértiles, muy buenos, y sobre todo que han aguantado años y años de sobreexplotación, tanto en la parte superficial como la gran cantidad de minerales que también se han extraído, ¿no?, de esos bancos para la construcción. Entonces, más exactamente, aquí en Arandas, pues el cultivo principal es el agave azul, el agave tequilana, el de variedad azul. Y justamente vemos que la demanda del agave, pues, ha aumentado conforme han pasado los años. Tan solo el año pasado incrementó más del 30%, consumiéndose más de 1 millón de toneladas, según los datos del CRT. Entonces, obviamente, para sembrar todo este agave, pues se ha tenido que transformar los ambientes, desmontar, quitar la cobertura vegetal original. Por ejemplo, esta imagen pues, vale más que 1000 palabras, no solamente dejaron un árbol y quitaron todos estos frenos que había. Entonces, han transformado, le han dado justamente un cambio al suelo. Y no nomás es la transformación que vemos.
durante los más de 4 años o 5 años que tiene el agave para su crecimiento y para aprovecharlo, pues se llevan a cabo o se utilizan insumos inorgánicos, químicos, tanto para su crecimiento como para mantenerlo alejadas plagas u otros organismos, pastos que dañen al agave. Entonces sabemos que todos estos químicos inclusive se utilizan muchas veces sin que se necesiten, no se hace un análisis de suelo como tal para saber que se necesita un tipo de químico para agregarle, sin embargo se usa. Pero va más allá, o sea, ¿por qué no utilizar estrategias más sustentables? Utilizar compostas a base de materia orgánica, fertilizantes a base, por ejemplo, aquí del famoso humus de lombriz, que justamente sus dosis han sido adecuadas y funcionan justamente para que se lleven a cabo el crecimiento de los diferentes cultivos. Otras estrategias como una rotación o unos cultivos combinados, que varios de ellos se pueden utilizar justamente para alejar ciertas plagas, no les gustan y naturalmente se utilizan para alejar, o actividades tan sencillas como mantener una capa de materia orgánica, no eliminar con mecanismos, con tractor, toda ella, mantener esa pequeña capa de materia orgánica para que se aproveche, mantiene la humedad y la temperatura, es una cobertura natural, un bloqueador solar natural, y tan solo con esas condiciones se pudiera utilizar y mantener, gracias a todas estas acciones, la estabilidad del suelo. Entonces, el suelo ya sabemos que es un recurso no renovable. Al alterar nosotros todas estas propiedades, pues la parte del suelo sano se va por la borda, ¿no? Y al rato vamos a tener un suelo árido, un suelo infértil en el que no mantiene humedad, temperatura y no crece nada de él. Ahora bien, el uso de la fauna edáfica se usa poco, pero es de gran apoyo para evaluar la calidad del suelo, no solamente viendo las propiedades físicas y químicas, y es justamente de lo que se deriva que utilizamos en este proyecto. Entonces, el objetivo de ese trabajo fue caracterizar la abundancia y diversidad de la mesofauna asociados a cultivos del agave tequilana y evaluar aparte si el tipo de manejo agrícola que se lleva a cabo ahorita, vamos a ver en el agave, tiene efectos justamente en su composición. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, el estudio se llevó a cabo en el rancho La Teja, está más o menos unos 10 kilómetros de aquí de Arandas. Tenemos es un suelo, si se fijan en esta imagen de satélite tomada de Google Earth, es un suelo ya transformado en su mayoría para el cultivo tanto de agave como de otros tipos de plantas o para el pastoreo. Hay una pequeña parche, un pequeño parchecito que queda de vegetación natural. Y bueno, estas son las dos zonas en las que trabajamos, un manejo ecológico y un manejo tradicional. Ahorita lo vamos a describir. ¿De qué tratan los dos sistemas? Bueno, el manejo tradicional o químico, en el que se utilizan a lo largo del crecimiento insumos químicos inorgánicos, desde pesticidas y fertilizantes, el que prácticamente todos conocemos. Y la otra parte en la que se lleva a cabo un manejo con materia orgánica, lixiviados de humus de lombriz, enraizadores o fertilizantes a base de extractos de plantas, en la que justamente la hierba que crece o la gran cantidad de hierbas se quita de forma manual y se mantiene una pequeña cobertura para que justamente mantenga ciertas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, a diferencia de acá, aquí en cualquier época del año en el otro sistema vamos a tener esa pequeñita capa verde, ¿no? Que todavía se ve. El área natural justamente es una parte de bosque de encino con algunas herbáceas, aquí tanto en parte de secas como en húmedas. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, se tomaron muestras de suelo, 10 muestras por sitio, unos 400 gramos. A lo largo de todo el año, trimestralmente abarcamos las 4 estaciones del año, justamente para ver ese cambio. La fauna del suelo la separamos en este sistema de embudos de Berlese, en las que se pone aquí la capa de suelo y conforme se va acabando la humedad, los bichos bajan hasta que justamente caen en frascos con alcohol, ¿ok? Bueno, viene el trabajo pesado, el conteo y la separación de uno por uno con pincitas abajo de un microscopio estereoscopio. Los organismos fueron separados y etiquetados en frascos individuales. De algunos de ellos se hizo el montaje y que nos sirve justamente para etiquetar y utilizar para observar a más detenimiento. El manejo de los datos pues fue utilizando tablas con Excel en las que se procesaron y ahí se iban llenando. Bueno, rápidamente esto fue lo que se presentó el año pasado
el tipo de manejo los análisis del suelo que le hicimos, tanto pH, conductividad, porcentaje de humedad y materia orgánica, en la que claramente aquí vemos diferencias entre el tipo de manejo químico y ecológico, tan solo en la conductividad, en la que en el químico prácticamente duplicaba los microsiemens que contenía el manejo ecológico con el químico, ¿ok? Y bueno, vamos a la parte que nos interesa. ¿Cómo estuvo la abundancia? Bueno, a lo largo del tiempo, ya que sacamos las cantidades, vemos, en el área natural se obtuvieron 2.783 individuos. Ahorita vamos a ir al más detalle. En el agave orgánico se obtuvieron 2.055 individuos, y aquí viene este dato importante. En el área química, solamente 293 individuos. Esto nos da un total de 5.113 organismos. Ahorita vamos a ver cómo se agruparon para todo, ¿no? Entonces, imagínense el trabajo que lleva a cabo, pues, estar separando uno por uno cada bichito. Ahora, la diversidad, que es también lo que nos interesa. Tenemos las tres zonas: agave químico, orgánico y área natural. Las cantidades encontramos desde los arácnidos, arañas, ácaros, pseudoscorpiones, los miriápodos, en los que se agrupan 100 pies y 1000 pies, los crustáceos, que son los cochinitas, colémbolos, una parte importante de la microfauna, que justamente la parte que más, la diferencia muy marcada entre el agave de manejo químico y el orgánico. Estos fueron los organismos más abundantes de todo el estudio. Los trips, que no hubo presencia de trips en el agave de manejo químico. Los otros grupos, que son las chinches, abejas, hormigas, escarabajos, moscas, mosquitos y larvas en general. Tanto larvas de moscas, de escarabajos y de otro tipo se contó por igual. Entonces aquí tenemos las abundancias, y es muy marcado la gran cantidad de organismos que hubo justamente en el agave orgánico, que se parece en cantidades al agave al área natural. Digo, aquí tenemos esas cantidades. Bueno, aquí unas fotos para que no se los imaginen, de ácaros, de los escorpiones. Estos son los colémbolos, las cochinillas, arañas. Aquí tenemos una chinche en etapa juvenil, abejas, avispas, más chinches, escarabajos, 100 pies, 1000 pies, y algunas de las larvas. Obviamente, pues hay más bichitos, pero bueno, es algunas de las fotos para que se vea justamente algo de lo que se ha encontrado. Luego también, siempre que iba a campo, me gustaba tomarle en etapa natural, en etapa ahora sí que en vida libre, algunos de los bichos que se encontraban ahí encima de las plantas. Ahora bien, discusión. Como era de esperarse, justamente, la zona natural pues fue la que presentó mayor abundancia, ¿no? A comparación de las otras, pero justamente la zona de manejo orgánico no tuvo datos muy diferentes a los encontrados en el área natural. Tiene datos muy similares. O sea, si bien el área natural tiene más abundancia y diversidad, pero no se difiere mucho. Al contrario de la zona con manejo químico, que por la cantidad de organismos y la diversidad sí es muy significativo a lo que se tuvieron en las otras dos zonas. Esto que nos habla que el uso de fertilizantes y demás insumos orgánicos sí afecta de manera significativa justamente la riqueza en abundancia y diversidad de especies. ¿Por qué? Porque pues, le quita el hábitat, el alimento vegetal, altera las condiciones ambientales, y pues se ven afectados estos amiguitos, ¿no? En el área de manejo ecológico, al respetarse o llevar a cabo un manejo más sustentable, pues mantiene una buena humedad, disponibilidad de nutrientes, más materia orgánica que ellos van a aprovechar y van a trabajar, y justamente se desarrolla la fauna benéfica del suelo. Un dato importante: los colémbolos, que fueron los organismos que más abundaron, son unos microtrópodos muy utilizados como indicadores, dado que no interfieren, o justamente son alterados sus patrones de vida con pequeños cambios ambientales, temperatura, humedad o salinidad, y ellos son los primeros en los que se ven afectados. Entonces, la alta presencia o la alta concentración de especies u organismos en los ambientes nos indica un suelo en bueno o mal estado. Y bueno, resultados similares en comparación con otros trabajos que se revisaron son reportados. Entonces, se obtienen datos muy similares a lo que nosotros encontramos para esta zona. Y bueno, ya como conclusión, podríamos dar como un primer paso que la salud del suelo, sobre todo del agave de manejo orgánico,
tanto con los análisis físico-químicos como la parte biológica, lo podríamos considerar un suelo relativamente sano, en buen estado. Mantiene buena temperatura, buena humedad y concentración de materia orgánica para que justamente esta fauna que habita en él lo aproveche, lo transforme y abone de manera natural el suelo, sin necesidad de agregarle fertilizantes o químicos extras o inorgánicos. Dato importante, los organismos encontrados hasta la zona no han sido organismos plagas, no se consideran organismos plaga como tal. Todos estos que se han encontrado pues son benéficos, ellos trabajan, son depredadores de otros mismos, pero no son dañinos para el agave. A lo largo del año solamente encontré un picudo del agave, pero fue justamente en el agave con manejo químico, que realmente pues no significa nada, pero bueno, la mayoría de ellos. Y justamente estos datos ayudan a constatar la situación en la que se encuentra el área, ¿no? Y bueno, platicando con el dueño de esta zona, pues diciéndolo, dándole a conocer estos datos, si se lleva a cabo el manejo y el cultivo de agave de esa manera, va a mantener justamente la estructura adecuada, no va a dañar en demasía. Obviamente hay un impacto, pero al contrario del manejo químico, no le afecta. Entonces el señor sí está abierto a seguir llevando a cabo estas prácticas sustentables. Y otra cosa, ¿se puede llevar a cabo el cultivo del agave con estas prácticas? Claro que sí. Él lo está llevando a cabo, hasta ahorita no ha tenido problemas, y pues esperemos en los siguientes 2 años que le falta para sacar su planta, esperemos que no tenga problemas, pero a la fecha no ha tenido ningún problema. Bueno, ya para concluir, agradecemos al Tecnológico Superior de Jalisco las oportunidades para realizar esta investigación, a los dueños de los predios en los que trabajamos, el señor Abel Camarena, Manuel López y la señora Patricia Mendoza, que son los dueños de los predios en los que llevamos a cabo este proyecto, a la alumna Rosicela Hernández, que ella trabajó en la separación de la fauna de los bichos y cuyos datos son utilizados justamente ya para culminar su proyecto de tesis que está próximo a presentar para titularse. Y otra parte importante, a la empresa Lixius Orgánico, que es la que realiza el manejo sustentable, el manejo orgánico del predio, y fue la que proporcionó datos, bueno, muchos de ellos datos confidenciales que no nos dijo, pero a grandes rasgos nos dijo a base de qué están hechos sus productos y de qué manera llevan a cabo el manejo. Y bueno, por mi parte es todo. Lo único que nos falta ahorita, estamos trabajando en determinar las familias, géneros y especies para poder realizar ya análisis estadísticos mucho más elaborados, mucho más trabajados y justamente que tengan un impacto mayor para en beneficio de la ciencia, ¿sale? Entonces, por mi parte es todo. Agradezco su atención y muchas gracias. Muy bien, agradecer al doctor César Salvador Magaña Martínez por su presentación. Igual, damos espacio para una breve pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. Sí, no es pregunta, más bien necesaria felicitarlo por el trabajo y más bien quisiera pedirle su tacto para tener la oportunidad de platicar sobre su proyecto. Claro que lo sí, pone siempre estamos en los mensajes. Sí. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Siempre estamos abiertos para la colaboración. Eso, aquí estamos en Lagos de Moreno, estamos haciendo un proyecto sobre el tema. Ya platicaremos en algún momento. Perfecto, le agradezco la intervención, gracias. Gracias. Bueno, aquí estaba viendo algunas preguntas que están poniendo. Dice, ¿qué continúa después de este estudio? Bueno, lo que sigue es esa parte que mencionaba, hay que tratar de terminar de determinar todas las especies para ampliar justamente, porque se fijan, ahorita tenemos a grupos mayoritarios, ¿no? Los tenemos separados por hormigas. El contacto lo tenemos en... ¿Lo tenemos? ¿Perdón? Les mencionaba, entonces hay que determinar a nivel de especie o por lo menos a familia la mayoría de los organismos y ya con base en eso realizar análisis estadísticos más a detalle. Eso es lo que falta. Y bueno, otra que venía, ¿qué falta para que se regule la gestión del suelo de la región? Bueno, que las autoridades en conjunto con los productores, con los agaveros,
se pongan las pilas y estén abiertos a tener esas actividades sustentables, a que se salgan fuera de lo químico, que vean que hay otras formas de seguir llevando a cabo el cultivo del agave sin impactar con maneras significativas con el uso de inorgánicos, de químicos inorgánicos, el suelo. Eso es lo que faltaría. Muchas gracias, Edgardo, por compartir mi correo. Bien, nuevamente agradecer al doctor César Salvador Magaña Martínez por su participación y damos un minutito para continuar con la siguiente presentación.